Bolivian President Evo Morales resigned after nearly 14 years in power. Em 3 semanas, Evo Morales passou de vencedor de mais uma eleição presidencial, a 4ª consecutiva dele, para alvo de protestos nas ruas até renunciar à presidência da Bolívia sob forte pressão das Forças Armadas. Oi, aqui é o Carlos. Antes de começar a entrevista, preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Estivemos procurando especialistas em Bolívia desde o início da crise, e assim conseguimos o contato de 2 professoras muito consideráveis, que estão inseridas inteiramente no debate. São 2 visões valiosas sobre o que se passa na Bolívia hoje, e como a nossa pauta era bem densa, ambas as conversas ultrapassaram o tamanho costumeiro do IPA Express, por isso resolvemos dividir em 2 partes. Essa é a primeira parte, na qual entrevistei a professora Anny de la Quintana, da Universidade da Flórida. Não deixe de ouvir a segunda parte com a professora Suei Yamamoto. Bom, pelo menos agora eu acertei o sobrenome dela, da Universidade Federal da Bahia. Bora lá? Nos sigam nas redes. Olá, ouvintes do IPA. Estamos aqui mais uma vez, inesperadamente, agora para falar de Bolívia. Estou aqui com a professora doutora Anny de la Quintana. Anny, peço que você se apresente ao nosso público, por favor. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Anny de la Quintana, soy boliviana, soy doctora en Ciencias Políticas de University of Florida. También trabajo como profesora de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. He sido catedrática también en la Universidad de ESAN en Lima, Perú, en University of Florida, y también hago consultorías políticas para candidatos demócratas en los Estados Unidos y con candidatos progressistas em América Latina e no mundo. Certo. Agradeço desde já a sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade. Vou começar com uma pergunta que não é das mais fáceis. O que acontece hoje na Bolívia? Hoy, 12 de noviembre, estamos con una calma, hemos amanecido con una calma en Bolivia después de que se anunciara anoche que el expresidente Evo Morales dejó el país después de haber renunciado y permanecido por un día en Bolivia posterior a su renuncia. En este momento no hay una figura clara a la cabeza del gobierno boliviano o del Estado boliviano. Sin embargo, se espera que esta tarde, a las 3 de la tarde, hora de La Paz, la segunda vicepresidenta del Senado asuma la más alta posición política en Bolivia de manera interina hasta que pueda llamar a nuevas elecciones y elegir un nuevo gobierno. Estos hechos esperemos que pasen sin mayores problemas esta tarde. Sin embargo, existen todavía muchas inquietudes acerca del quórum que será necesario tener en el Congreso, llamada Asamblea Plurinacional de Bolivia, para tener el suficiente número de personas que puedan validar el nombramiento de esta presidenta interina después de que anunciara su renuncia el presidente Morales, el cual fue seguido por la renuncia del vicepresidente Álvaro García Linera, de los presidentes del Senado, de los presidentes de la Cámara de Diputados, y es por eso que recae en una segunda instancia el nombramiento de la segunda vicepresidenta del Senado, quien es una política de un partido que estuvo en la oposición durante el gobierno de Evo Morales. Certo. Depois desse panorama, fica inevitável tratar de uma questão que, para quem está fora, para quem não conhece a Bolívia ou o seu entorno, né, ficou uma manifestação passional, né? É isso que a gente acaba enxergando em Twitter. É possível, dentro do seu conhecimento, atestar, dizermos que está havendo um golpe? Yo considero que no. Lo que ha ocurrido en Bolivia no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado ocurre cuando los militares toman el poder, cuando las fuerzas del orden toman el poder, cuando un líder legítimo o una autoridad es depuesta. En este caso, Evo Morales ha presentado su renuncia
después de una serie de eventos, y es importante recalcar el orden de cómo ha ocurrido esta renuncia. Hoy Evo Morales declara que ha habido un golpe en su contra y por eso tuvo que dejar el país. Pero lo cierto es que él ha renunciado después de que fue quedando solo cuando sus ministros, cuando las Fuerzas Armadas, los militares, le pidieron que renuncie y la policía se amotinó. Todo esto es producto de una deslegitimación apresurada por la cual ha atravesado Evo Morales, y que si bien venía gestándose de manera ya por lo menos 3 años de manera muy fuerte, han sido a partir de la elección del 20 de octubre que esta deslegitimación ha tomado un nuevo curso. Las protestas que han llevado finalmente a la renuncia de Evo Morales son protestas absolutamente democráticas, después de que el día de las elecciones el conteo de los votos del Tribunal Electoral paró cuando hubo un 83% de conteo de votos. De manera inexplicable dejaron de transmitir las actas y el conteo de votos por casi 23 horas, y después se comprobó al día siguiente, cuando reiniciaron el conteo, mostraron que Evo Morales ya estaba por casi 10 puntos por encima de su rival Carlos Mesa. No solamente si al principio fue una sospecha de que había un fraude gestándose, después este fraude ha sido confirmado por múltiples estudios de ingenieros ciudadanos, de grupos de abogados e inclusive de los informes que han presentado 2 de las empresas contratadas por el Tribunal Electoral boliviano para hacer el seguimiento y para acompañar el proceso de elección. Ambas empresas independientes que no son bolivianas y que por ley tuvieron que ser contratadas para la verificación de este proceso, ambos informes manifiestan irregularidades masivas, es decir, fraude, en el sentido en el que en un momento se les obligó a cortar la transmisión por una orden de la presidenta del Tribunal Constitucional sin mayor explicación. Además, se les cortó la electricidad y el internet para que no pudieran seguir transmitiendo los datos. La otra empresa, que se llama Ethical Hacking, esta empresa con sede en Panamá, que también fue contratada para monitorear el posible hackeo o manipulación del conteo y de la transmisión de datos y de las actas, también determinó que cuando se paró el conteo de votos, que se llamó conteo rápido, ellos percibieron la presencia de un servidor internacional alterno que no estaba contemplado y del cual nunca estuvieron informados, y que empezó a cambiar los datos o a transmitir, es decir, la información que iba ingresando se fue metiendo a este otro servidor del cual ellos no tenían conocimiento. Los análisis de los ingenieros y de los ciudadanos que hicieron el seguimiento a el conteo o a los reportes del conteo que daba en ese momento el Tribunal Electoral y que fueron publicados online en tiempo actual hasta la noche del 20 de octubre, fueron documentos que el conteo estaba reflejado en las fotos de las actas y en unas páginas de Excel. Cuando contabilizaron los votos, se dieron cuenta de graves irregularidades, como por ejemplo que habían más inscritos y gente que había votado, más votos que números de inscritos. Un ejemplo. Otro ejemplo, que gente fallecida habían aparecido como si hubieran votado. Faltaban firmas de los jueces de las mesas electorales, faltaban firmas, faltaban huellas digitales. Cuando apareció el conteo oficial, porque en Bolivia por ley tienen que haber 2 conteos, uno era el conteo rápido del día de la elección y paralelamente empieza a ser el conteo oficial, el cual se hace una vez verificadas las actas de manera más detallada. Cuando sale el conteo oficial, la diferencia entre lo reportado en el conteo rápido y el conteo oficial era mayúscula en aproximadamente 1.500 actas de un total de más de 5.000 actas. Entonces el fraude fue masivo.
Y si al principio la población boliviana pedía segunda vuelta porque Evo Morales y el Tribunal Constitucional anunciaron que él había ganado la elección con una diferencia de 10.5 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa, eso le daba la posibilidad de que ya no vaya a una segunda vuelta. Pero la gente entendió que este fue un fraude y pidió segunda vuelta. Es por eso que Evo Morales tuvo que llamar a la OEA para que haga una auditoría de la elección. Cabe señalar que esta auditoría no fue consultada con la oposición y no fue contratada por el Tribunal Electoral, sino por Evo Morales, lo cual ya nota también otra irregularidad. Y es por eso que ciudadanos bolivianos que estaban en las calles pidiendo primero segunda vuelta y después al ver que Evo Morales pedía esta auditoría a la OEA con el precedente secretario general de la OEA, Almagro, había respaldado la candidatura ilegal de Evo Morales a estas mismas elecciones cuando la Constitución se lo impedía y un referéndum del 21 de febrero del 2016 también le impedía esa postulación. Evo Morales, que controlaba tanto la Cámara de Diputados como senadores, como el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional del Congreso, hizo interpretar que él podía ser nuevamente candidato porque era un derecho humano, lo cual a todas luces es una explicación ridícula que va en contra de la Constitución y que pone por encima justamente los balances, los checks and balances que las constituciones de sistemas presidencialistas tienen y que implican que los presidentes deberían tener un límite de tiempo en el cual pudieran ejercer la presidencia. Y quiero dejar en claro que las protestas no han sido como han tratado las personas afiliadas al gobierno y el mismo Evo Morales de calificar estas protestas como protestas de derecha o protestas racistas de la gente blanca, porque estas protestas han sido masivas, han sido realizadas por indígenas, por mestizos, por blancos, por gente del oriente de Bolivia, que puede entenderse Santa Cruz, Beni, Pando, así como en Tarija. En todos los departamentos de Bolivia han habido protestas e inclusive partes de las protestas más fuertes se han realizado en Cochabamba, que es el departamento, que es el bastión político de Evo Morales y donde está su base como líder cocalero. Para mí, me sigues enamorando y mis ojitos dicen... Certo. Muitas informações novas para mim, pelo menos de coisas tão profundas acerca da eleição, né, dos dispositivos, enfim. Realmente eu ia para esse lado, mas eu ia te perguntar, porque o noticiário aqui no Brasil balançou muito com essa notícia. Se fala, obviamente, em golpe, mas se fala especialmente de um golpe liderado por Camacho, pelo empresário Camacho. Para você, então, isso é falso. Sí, en realidad es parte de esta narrativa de la cual Evo Morales quiere presentarse como una víctima. Y en realidad yo considero que esas protestas que han terminado en la renuncia de Morales han sido protestas que se han ido dando de manera muy espontánea y han sido organizadas de manera muy espontánea. No ha sido un plan maquiavélico organizado por Camacho. Lo que sí es cierto es que Camacho, Luis Fernando Camacho, es un líder del Comité Pro Santa Cruz. Es un comité cívico de gran historia y tradición política en Bolivia, que no es un partido político, es una unión de ciudadanos que se consideran patriotas y que defienden los intereses de su región. Camacho ha surgido como era el presidente del Comité Pro Santa Cruz, y cuando las protestas empezaron a ser cada vez más fuertes y algunas personas percibieron que Carlos Mesa, el candidato de la oposición, a quien se le habían robado la posibilidad de la segunda vuelta, Camacho tomó un poco de distancia
y presentó a Santa Cruz y lideró el movimiento de Santa Cruz como un movimiento ciudadano, no como un movimiento racista o movimiento de derecha como lo están queriendo ver, sino como un movimiento legítimamente preocupado por el respeto al voto, reclamando un fraude electoral. Lo que es interesante es que fue muy fuerte la presencia de Camacho y fue muy importante, primero porque el voto en Santa Cruz es un voto muy importante y es un voto que lo ganó Carlos Mesa. Por otro lado, la gran parte de la población de Bolivia hoy vive en Santa Cruz, entonces poblacionalmente y electoralmente Santa Cruz tiene un voto muy grande, pero es tan importante como Camacho la presencia de otros líderes en Bolivia que también han surgido de manera casi espontánea, diría yo, como es el presidente también del comité cívico de una región, de un departamento llamado Potosí, que es un departamento en el lado occidental de Bolivia, muy andino, muy indígena, pero muy indígena, con una población, yo te diría que hasta del 95% indígena, y un líder llamado Pumari. Este señor ha liderado el voto porque inclusive Potosí fue mucho más radical y mucho más fuerte al principio de este inicio de las protestas, porque los conteos iniciales que presentó la Corte Electoral mostraban a Potosí como un departamento donde Evo Morales había ganado la elección. Sin embargo, Potosí en los últimos tiempos ha sido un departamento que se ha alejado y ha quitado el apoyo a Evo Morales por muchos motivos, y las encuestas previas elección mostraron una tendencia clara al voto por Mesa. Entonces, cuando la Corte Electoral anuncia que Evo Morales había ganado en Potosí, y evidentemente era una noticia o eran datos falsos en una elección fraudulenta, la gente se levantó. Fueron los primeros que, apelaron a conductas violentas, quemando actas electorales, quemaron el Tribunal Electoral, y es ahí que sale este movimiento cívico potosino, conformado casi en su totalidad por indígenas, por mineros, por campesinos, de origen quechua, que es distinto a Morales, que Morales es aymara. Entonces estos indígenas fueron los primeros en mostrar el rechazo a Morales, mostrar el rechazo al fraude y en tomar acciones ciudadanas de protesta, de rabia y también violenta. Entendi. Ontem circulou uma foto do Luiz Fernando Camacho dentro do Palácio de Governo, com uma Bíblia aberta em cima de uma bandeira da Bolívia e uma fala dele dizendo que vai devolver a Deus o governo. O quanto disso é verdadeiro? O quanto disso é só simbólico? Es simbólico. Bueno, para hacerte un poco la historia corta, Camacho intentó viajar desde Santa Cruz una vez a La Paz para presentar una carta de renuncia a Evo Morales y pedir que él la firme. Era muy simbólico. Cuando llegó a La Paz, lo devolvieron a Santa Cruz, lo montaron en un avión y lo devolvieron a Santa Cruz. Intentó una segunda vez, y en esa segunda vez ya se le sumaron todos estos líderes cívicos de los otros departamentos, así como movimientos también de la población, movimientos sociales, como grupos de mujeres, esposas de policías, estudiantes. Bueno, fue realmente es como una olla en ebullición. Empezaron a surgir las burbujas de manera espontánea y unirse a este llamado a la renuncia de Evo Morales. Entonces, finalmente fue posible que Camacho llegara a La Paz. Estuvo como 2 días o 3 días en La Paz intentando entregar esta carta de renuncia, pero finalmente cuando Evo Morales abandona La Paz, dice que renunció, él se acerca, Camacho se acerca con la carta de renuncia, con una Biblia en la mano, porque él
como líder de Santa Cruz, tiene un discurso muy religioso. Es algo muy particular de él. No es que el movimiento cívico de Santa Cruz sea religioso, es que el liderazgo de él es religioso, pero en circunstancias de tanta angustia en Bolivia, de tanta incertidumbre, y siendo Bolivia un país católico sobre todo, pero también cristiano y muy creyente, este es su mensaje de llevar a Dios y pedir la renuncia con la Biblia. Hubieron manifestaciones donde la gente se arrodillaba pidiendo a Dios que salvara a Bolivia de una guerra, de una violencia. Fue muy simbólico, pero también responde a un hecho anterior de Evo Morales, y es que hay un video en el cual Evo Morales dice que el pueblo es más importante que Dios. Y es algo que en Bolivia se criticó mucho. No sé exactamente de cuándo es este video, pero es de este año, aparentemente es este año. Entonces, en este video, Evo Morales, en uno de sus actos de campaña, él sale diciendo que el pueblo es más importante que Dios, que Dios es secundario. Entonces, esa simbología, esta narrativa ha sido utilizada definitivamente por Luis Fernando Camacho para decir que nadie está por encima de Dios, ¿no? Entonces, ni el pueblo boliviano, ni los dirigentes, ni los gobernantes, sino que estamos finalmente, y el destino del país está en manos de Dios. Entonces, el llevar la Biblia al Palacio de Gobierno junto con la bandera fue simbólico, respondiendo a este hecho muy particular que te digo de Evo Morales, poniéndose por encima de Dios y poniendo su discurso por un tema así religioso. Cabe destacar además que en los últimos 14 años de gobierno de Evo Morales, él se ha alejado mucho de la Iglesia Católica y solo en momentos de conflictividad apeló a la Iglesia Católica para invitarla a que sea mediadora. Ha sido muy crítico de la Iglesia Católica, y este es un hecho que es fácilmente comprobable en los discursos y en la narrativa que ha utilizado, y en la misma forma en cómo se ha utilizado a la Iglesia Católica solamente para cosas muy puntuales. Entendi. Pensando mais historicamente, isso eu quero até que você me tire uma dúvida. Quando a gente lê nos jornais ou periódicos em geral, Bolívia é tratada como um lugar instável politicamente até o governo do Carlos Mesa, né, que já foi presidente, e posteriormente o gobierno de Evo Morales. Sí, te agradezco mucho por la pregunta, porque definitivamente da la oportunidad de poner a Bolivia el momento actual en un contexto histórico. Y es cierto, Bolivia ha sido caracterizada, la historia republicana de Bolivia desde su independencia en 1825, ha sido caracterizada por gobiernos y golpes dictatoriales. Es probable que sea uno de los países, después de Haití, con mayor inestabilidad política en la región. La tercera ola de democratización llegó a Bolivia en el año 85, 82 en realidad, después de varios golpes de Estado, donde hemos tenido casos donde habían 3 presidentes en un día. Definitivamente Bolivia ha sido un país caracterizado por esta inestabilidad. Desde 1982 hemos tenido una sucesión civil, no militar, hasta hoy día, ¿no? De gobiernos civiles y de sucesión constitucional cuando han habido problemas y conflictos políticos graves. Comenzando nuestro reinicio dentro de la tercera ola de democratización, justamente en el año 1985, el primer presidente de Bolivia en esta nueva ola, que fue Siles Zuazo, él mismo presentó su renuncia por una hiperinflación masiva, pero ya después de una experiencia tan traumática en Bolivia,
se llamaron a nuevas elecciones y asumió rápidamente el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985. Entonces, esa experiencia, digamos, traumática de una renuncia sí existe desde el 85. La segunda renuncia de un presidente que no termina su mandato fue en 1992 de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien también a raíz de protestas masivas, callejeras, y en este caso claramente liderada por Evo Morales, pero que también incluyó movimientos cívicos que pedían en su momento agua, por ejemplo, en Cochabamba, o movimientos que pedían que no se exporte el gas que el gobierno de Sánchez de Lozada quería exportar a través de Chile, sino por otros lados. Evo Morales fue una de las personas que participó y lideró las marchas que terminaron en la renuncia de Sánchez de Lozada en el 2002, en el 2003, porque Sánchez de Lozada comenzó su segundo mandato no consecutivo en el año 2002 y renunció en el año 2003. Entonces, a esto lo sucedió su vicepresidente, que en ese momento era Carlos Mesa. Nuevamente una ola de protestas, y ahí sí fueron mucho más orquestadas y organizadas y lideradas por Evo Morales. Pidieron la renuncia, Carlos Mesa renunció nuevamente. Renunció el presidente del Senado, renunció el presidente de diputados, y entonces la presidencia recayó en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era el señor Rodríguez Belcé, quien gobernó Bolivia hasta el año 2006 de manera legítima, constitucional, pero por un tiempo muy corto, y llamó a elecciones para poder pacificar el país. Fue entonces que en esa elección del 2005, asumiendo Evo Morales la presidencia del 2006, se catapultó a la presidencia con un apoyo masivo de la población. Entonces sí tenemos una historia de inestabilidad, de renuncias, de golpes de Estado, pero nuevamente lo que ha ocurrido el día sábado con la renuncia de Evo Morales no es un golpe de Estado. Denota inestabilidad política, sí. Denota conflicto político y conflicto social, sí. Pero la esperanza es que esta tarde pueda ya oficializarse la presidencia interina, como le decía, de la senadora Áñez, Yanina Áñez, y que tiene un plazo estipulado también por la Constitución de llamar rápidamente elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Sim, eu vou querer que você fale um pouco da situação hoje, mas antes disso, eu tenho uma penúltima pergunta, para deixar claro para o ouvinte brasileiro, né? Porque eu acho que muito do que se fala sobre o governo Evo Morales é carregado de uma mística ideológica, e se tratando de América Latina, uma mística que é mágica mesmo, né? Como foi o governo Evo, né? Como foi a era Evo? Porque há dados econômicos muito positivos, mas há alguns relatos descabidos, por exemplo, quando ele falou sobre comer frango, a calvície de quem comia frango e até os hormônios femininos, né? Alguns relatos um pouco descabidos que se sucederam. Qual narrativa prevalece? Qual o legado do governo Evo Morales? Bueno, quisiera poder tener mucho más tiempo para responderte esta pregunta. Sin embargo, lo voy a tratar de resumir. El gobierno de Evo Morales es un gobierno de tres periodos constitucionales, este último sin terminar, que comenzó en el año 2006. Es decir, que son 14 años de gobierno de Evo Morales en el que evidentemente han habido aspectos muy positivos.
mi interpretación de que lo más positivo en el gobierno de Evo Morales fue no haberse vuelto creativo, como lo han hecho otros gobiernos en América Latina con la macroeconomía del país. Y cabe recalcar que a Evo Morales le ha tocado un gobierno en el que el contexto internacional económico ha sido favorable, donde pudo vender el gas boliviano a Brasil y a la Argentina a precios internacionales que favorecieron como nunca al crecimiento del PIB de Bolivia, como nunca antes otro gobierno había tenido la oportunidad de hacerlo. También los precios de los commodities, los precios internacionales con el auge de China, de la producción de China, ha sido algo que ha favorecido a su gobierno. Entonces quiero hacer la distinción entre lo que es una política que está hecha deliberadamente para promover el desarrollo y un contexto favorable. Yo creo que en el caso de Evo Morales el contexto fue mucho más favorable que las propias políticas que él promovió. Y en eso quiero decir que la experiencia pasada de Bolivia, de haber tenido la segunda, o en este caso ya debe ser la tercera hiperinflación más alta en la historia del mundo, después de Alemania en la posguerra y después de Venezuela, Bolivia ha tenido la tercera hiperinflación más alta en la historia del mundo, y eso fue en el año 1985. Y Bolivia fue el primer país en el año 85 también en implementar el ajuste estructural. Ya conocemos lo que fue el ajuste estructural liderado por el pensamiento económico de su momento, ¿no? Como Jeffrey Sachs, que fue una de las personas que pensó cómo podía implementarse y no quedarse en la teoría económica. Y Bolivia fue el primer país donde eso ocurrió. Entonces fue tan traumática la historia económica y la vivencia económica en Bolivia que el gobierno de Evo Morales y ningún otro gobierno desde 1985 se ha animado a manipular la macroeconomía de una manera, digamos, burda, como ha ocurrido en Venezuela. Ese tema de la nacionalización, de la propiedad privada, de que el Estado se vuelva el productor. Evo Morales ha tenido atisbos de eso. Él ha nacionalizado, él dice haber nacionalizado, por ejemplo, YPFB, que es la empresa estatal de petróleo boliviano, que pasó de ser 49% de los bolivianos. Los indicadores y las políticas macroeconómicas no han cambiado grandemente, lo cual ha dado una estabilidad económica al país, que dista mucho de ser, como te decía, una obra deliberada de política de Evo Morales. Ha sido una continuación de la política estructural y de manejo de un banco central y de la economía boliviana de manera, yo diría así, responsable. En el último tiempo, sin embargo, sí han empezado a manipular el tipo de cambio, y lo que le espera al siguiente gobierno va a ser un fuerte choque cuando tengan que liberar ese tipo de cambio, porque en este momento es ficticio. De la misma forma, él ha ido... los precios, por ejemplo, de la gasolina están subvencionados, lo cual otros gobiernos no lo han hecho, y está creando un déficit muy grande en la economía boliviana. Entonces, en materia económica hay luces y hay sombras. En materia social, yo te diría que sí, el gobierno de Evo Morales manejó un discurso muy inclusivo de los indígenas, de lo nacional, de lo auténticamente boliviano, y yo creo que en ese sentido, en el tema de la inclusión social, sí han habido avances muy grandes, los cuales me han llamado mucho la atención que los haya tratado de borrar en estos días de desesperación por tratar de explicar que lo que él tenía al frente era un golpe de Estado y que la renuncia no se iba a dar, y que este era un golpe del imperialismo y de la derecha y de los blancos, cuando lo que intentó en un momento fue bien traer al escenario boliviano la importancia de lo indígena, la importancia de la unión,
que en un primer momento también causó muchos problemas en la sociedad porque hubo como un orgullo indígena que emanó y que en algunos momentos pudo ser violento también. Entonces fue discursivo en ese momento, te digo, la parte, digamos, simbólica, esta mística que tú me preguntabas acerca de cómo ha sido el gobierno de Evo Morales, sí se manejó muy bien. Simbólicamente ha sido muy bien asesorado, me parece, por su vicepresidente, García Linera, así como estos discursos y tal vez una copia también de lo que han hecho otros gobiernos como el de Chávez, después Maduro, que cambian el nombre al país. O sea, Bolivia dejó de llamarse República de Bolivia para ser República Plurinacional de Bolivia, o sea, y darle unas etiquetas, ponerle unas etiquetas que son muy simbólicas y que representan de dónde él venía, ¿no? El plurinacional, decir que Bolivia es un país de muchas naciones, de muchas etnias, de muchos indígenas. Es algo importante de reconocer, pero también difícil de manejar, y por eso es que preocupa mucho cuando este discurso, sobre todo al final de su mandato, toca esos temas que son tan simbólicos y sensibles, ¿no? Después el hecho de él ser el indígena, que evidentemente lo es, pobre, atrasado, sin educación, todo eso él lo ha manejado muy bien, y ha sido reconocido. El tema es que él ha ido perdiendo el apoyo de los mismos indígenas por las acciones que ha tenido su gobierno, por ejemplo, con una represión brutal que hubo a los indígenas del oriente boliviano cuando reclamaron que no se haga una carretera llamada Tipnis a través del Tipnis, que era un parque nacional, porque lo que se estaba buscando era construir una carretera en un parque nacional, avasallar con las tierras indígenas para poder sacar la coca del Chapare hacia Brasil y tener un lugar de mejor acceso para el transporte. El Chapare no es un lugar de grandes industrias, más que la coca. Entonces, y Evo Morales en un momento ha dejado de ser líder del sindicato de cocaleros del Chapare boliviano. Entonces, esa mística que él creó de indígena ha ido quebrándose en el camino cuando se ha enfrentado a indígenas del oriente, cuando se ha enfrentado a los mismos cocaleros de otra región, que es la región tradicional que está en La Paz, de los yungas, cuando se ha enfrentado a los quechuas que comentaba anteriormente en Potosí, y cuando la misma gente se ha dado cuenta que pasó de ser este indígena con un discurso por momentos muy progresista, y evidentemente hablaba de la madre de tierra, del respeto a la madre de tierra, pero que lo que hizo discursivamente y en un momento también con políticas, finalmente lo terminó borrando, porque sí aceptó que entren los transgénicos a la producción agrícola en Bolivia. No pidió ayuda cuando se quemaron 4 millones de hectáreas en los últimos incendios de los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué respeto es ese por la madre tierra? ¿Qué respeto es ese con lo indígena cuando se ve que sus acciones posteriores han ido debilitando su imagen del buen indígena, del humilde, y cuando sabemos que Evo Morales ha ido transformándose en una persona a la cual el poder le ha ido gustando más, y por eso ha rehusado obedecer la misma constitución que él promulgó, ¿no? Y que le prohibía la reelección. Entonces, como te digo, yo creo que ha habido una transformación de Evo Morales en el tiempo que muchas personas la vieron desde el principio y otras personas la han ido viendo posteriormente. Y ese apoyo que él pensó que tenía, evidentemente cambia en el tiempo cuando él va mostrando estas políticas y estas actitudes que son de un dictador, que son de un tirano, y que han terminado en la renuncia del día sábado. Para finalizar, eu queria uma palavrinha das mais difíceis.
que é sempre uma pergunta complicada para os nossos convidados. O que podemos dizer sobre o futuro da Bolívia? Dá para já falarmos algo? Dentro desse futuro, qual o papel do candidato Carlos Mesa? Bueno, definitivamente es una pregunta complicada en este momento de tanta incertidumbre. Sin embargo, yo creo que Bolivia tiene una convicción democrática que la ha demostrado en estos días. Los líderes cívicos, los líderes políticos que se han manifestado en contra de esta tiranía y esta dictadura de Evo Morales del último tiempo, demuestra una convicción democrática del pueblo boliviano. Va a ser difícil de oficializar en estos pocos días que se tiene. Sin embargo, creo que la llamada a elecciones va a ser una salida positiva. Yo espero sinceramente que Carlos Mesa siga siendo un candidato, aunque he escuchado voces que dicen que es posible que ya no se presente. Pero es un poco difícil decirlo en este momento, porque Carlos Mesa sigue siendo la persona que tiene más solvencia política en este momento en Bolivia. Sin embargo, nuevos líderes han surgido desde el 20 de octubre de manera regional y de manera nacional, y creo que pueden venir momentos de mucha incertidumbre en Bolivia porque cuando hay nuevos líderes y uno no sabe cuál es la trayectoria, es un poco como pegar un tiro en la oscuridad. Uno realmente no sabe cuáles son los equipos, cuál es la ideología y cuáles son las políticas en concreto que quieren hacer. En 90 días llamar a nuevas elecciones va a ser un desafío muy grande. Yo creo que si bien Bolivia tiene como ciudadanos una convicción democrática, creo que puede ser muy complicado para el siguiente gobierno mantener una gobernabilidad, porque hay muchas demandas de la población. Y además la situación económica que le espera al siguiente gobierno es una situación económica muy difícil, con un déficit enorme, con una deuda externa gigantesca, y también salvar las heridas de esta división de las últimas 2 semanas o 3 semanas va a ser muy difícil porque Evo Morales se ha ido con un fuerte apoyo de por lo menos, calculo yo que un 35% de la población, los que verdaderamente sigue siendo una sociedad dividida, y gobernar un país con estas características, con estas heridas, no va a ser fácil. Como boliviana, yo espero que realmente las personas que vayan a postularse y vayan a candidatar en las próximas elecciones elijan a lo mejor que existe en el país, porque en Bolivia existen profesionales y gente comprometida con su país, como se ha demostrado no solamente en esta elección, sino a lo largo de la historia. Gente que por falta de oportunidades se ha ido de Bolivia y está dispuesta a regresar porque quieren hacer país. Gente que tiene la educación y la experiencia para hacer de Bolivia un mejor país. No va a ser fácil y creo que ese es el gran desafío. Nada te faltará bajo las sombras de mi Dios poderoso. Excelente. Anne, quero agradecer sua presença, sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado em nome de todos do IPA. Encantada. Muchísimas gracias por la entrevista. E estamos a la orden. Nós também. Para o que precisar, pode nos usar como um canal de informação e publicação. Te agradezco mucho, Carlos, y a la gente de la Universidad Paulista. Ficamos por aqui. Acompanhe-nos, vejam as novidades e hasta luego. Dale, Surcico.